Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a trabajar la introducción a los principios de la intervención telefónica en tiempos de COVID. Mi nombre es Sergio Yepes, yo soy docente asociado, invitado de la Universidad de Flores, de la Escuela de Psicología. En concreto, hoy vamos a realizar el cierre y aclaratoria de los conceptos fundamentales que quedaron pendientes en la formación de la práctica profesional supervisada que estamos haciendo en conjunto con la Unidad de Salud Mental del Hospital Miramar. Hablar de una intervención vía teléfono para pacientes con COVID o familiares de pacientes con COVID nos va a obligar a reconocer que existe un entramado teórico y un entramado práctico de los pasos perdidos de la experiencia de psicólogos, psicólogas, terapeutas e intervencionistas en emergencia, que se fundamenta en 5 grandes áreas, las cuales les invito a revisar, a reconocer y a estudiar, y que van a estar en los materiales de la carpeta de cierre de este curso. En principio, hablaremos de la intervención en crisis, sus características, los primeros auxilios psicológicos, el apoyo psicosocial, el acompañamiento emocional y la terapia basada en soluciones. Hablar de salud mental y apoyo psicosocial es hablar de un término compuesto, es hablar de un término que se utiliza para tratar y procurar prevenir trastornos mentales asociados a algún impacto emocional o algún impacto por situaciones de desastre o situaciones de emergencia que ocurran a gran escala. Hablamos de esto en tanto que el Ministerio de Salud de la Argentina lo plantea como marco regulatorio, marco trazador de las ideas de intervención breve que estamos trabajando en todo el país en este momento. Hablar de emergencia será hablar de un momento de disolución de la continuidad de la vida, es una situación inesperada que supera nuestras capacidades personales y requiere de la intervención inmediata de otros actores sociales. ¿Qué significa esto? Las personas ya no pueden resolver sus problemas, su situación y ocurre la emergencia. La emergencia requiere siempre de la solidaridad y del movimiento de la humanidad, es decir, de las personas que estamos alrededor para poder ayudar, colaborar y solventar ciertos problemas. Cuando hablamos de emergencia hablamos desde actos y lesiones en la calle, sociales, robos, estamos hablando de condiciones de heridas, estamos hablando de situaciones que realmente son inesperadas y que rompen la continuidad de nuestro día cotidiano, de nuestra vida, de nuestros espacios, estamos hablando de accidentes. En este caso, por supuesto, estamos hablando de COVID. Para recuperar un poco, cuando empezamos el curso, para noviembre y para agosto de este año estábamos hablando de dónde estaba el COVID y los colores en rojo nos hablan de los altos índices de COVID y los colores verdes nos hablan de los países que ya están pasando el proceso, pero realmente esto ha ido variando. Esto lo que nos dice es que no existe un solo lugar del mundo que no haya sido afectado por esta pandemia y que de una u otra forma todos y todas estamos vinculados e involucrados tanto como potenciales víctimas de este virus como personal que asiste a los otros y a las otras. Es decir, nosotros en este caso tenemos una responsabilidad como humanidad para enfrentar la pandemia y a esa responsabilidad es a la que ustedes han respondido, a esa responsabilidad es a la que ustedes han dado su granito de arena y están acá para aprender un poco sobre cómo hacer y cómo intervenir. Un poco sobre lo que nos acontece, recordemos que hay algunos elementos comunes en la sintomatología del COVID, la fiebre, el dolor de cabeza, los malestares, el dolor de los ojos, la irritación, la pérdida del gusto y el olfato. Pero fundamentalmente vamos a estar muy atentos y muy atentas al peligro de la dificultad de respirar, la pérdida de movilidad, el habla, las sensaciones de confusión, el dolor y el dolor en el pecho. Va a ser importante que recalque que hoy día se habla de una segunda pandemia post-COVID y es una pandemia de salud mental. Por eso es tan importante que los servicios de intervención en crisis o los servicios telefónicos de intervención y acompañamiento a pacientes y familiares con COVID tengan mayor difusión. Y esto es porque existen síndromes confusionales, existen problemas de
asociación entre la restitución de la vida y la sensación de la vulnerabilidad. Muchísimos pacientes con los que estamos trabajando nos dicen que ya no les preocupa el COVID porque han ido transitando a él bien, sino que les preocupa el contacto con el otro, con la otra, toda vez que aún a pesar de año y medio, casi 2 años ya con esta pandemia, nosotros no sabemos exactamente cuáles son los efectos posteriores al COVID. Efectos posteriores que se han narrado serían la confusión, como ya lo he visto. Se ha hablado también del cansancio generalizado. Estamos hablando de cansancio que dura 1 año o 2, que no se restituye después de desaparecer el efecto del virus, sino que queda allí inflamación de los tejidos, inflamación del cerebro, de todo lo que tiene que ver con las mucosas y todo lo que tiene que ver con las articulaciones y los cartílagos de nuestro cuerpo. Quedan algunos signos, en algunos casos, de artritis, y en otros casos hay un efecto sobre la dopamina y los sistemas dopaminérgicos y GABA que todavía no están siendo del todo precisos los reportes sobre eso, pero que se empiezan a ver. Y se dice, por ejemplo, que 1 de cada 4 personas mayores de 45 años que sufren del impacto del COVID llegan a tener síntomas que afectan su salud mental, tanto en la ejecución como en las funciones superiores. Así que va a ser importante que avancemos luego sobre esto. Y cuidado, hoy no estamos a la luz de un nuevo proceso de acompañamiento que también nos ayude a restituir algunas funciones dentro de lo neuropsicológico. Así que esperemos que podamos pronto tener los números, las formas y el tratamiento adecuado para eso. De hecho, hoy día, para pacientes con diagnóstico de COVID ya pasado, gente que ya pasó por el proceso del virus, se dice que va a ser necesario trabajar test como por ejemplo el Minimental o el MOCA para descartar lesiones en las funciones. Y se coloca, se receta y se indica este test que se aplica por psicólogos y por técnicos psicológicos a las 2 semanas después del efecto del COVID, después de que se da el alta, y a los 6 meses y luego al año. La crisis es un estado transitorio que deviene de la incapacidad de resolver una situación. En esto se acompaña, por supuesto, por los elementos de la emergencia, pero en este caso, cuando hablamos de crisis, el sistema no puede responder o responde de forma difusa. Y cuando hablamos del sistema, hablamos de la persona y hablamos de la sociedad como tal. La intervención en crisis buscará la restitución de estos procesos para generar la capacidad de asimilar lo que está pasando. La humanidad entera entró en crisis en esta situación. No esperábamos que con nuestros grandes avances esto nos ocurriera y tuviese el impacto que tuvo y la mortandad que tuvo. Así que poco a poco vamos saliendo de este proceso y vamos avanzando hacia una restitución de nuestras funciones generales, pero no vamos a salir indemnes, así que nuestros códigos de conducta, nuestros códigos de relación, nuestras formas de vincularnos con los demás van a quedar afectadas, que es otra área que nosotros tenemos que abordar. Los primeros auxilios psicológicos, que son parte de la herramienta que nosotros estamos trabajando, tienen por objeto restablecer las habilidades sociales y los modos personales de autoprotección. Aquí estamos hablando de la resiliencia, aquí estamos hablando de los sistemas propios. Y hablamos de primeros auxilios psicológicos porque son unas intervenciones inmediatas. Y lo que estamos haciendo con nuestra intervención telefónica, una vez que las personas ya son diagnosticadas con COVID, es precisamente dar primeras atenciones para luego colaborar en la autoprotección y acompañar en superar estas situaciones que son potencialmente traumáticas. Hablamos de potencialmente traumáticas porque la capacidad de trauma, de daño que tiene un efecto, un evento o una situación que vivimos, está asociada a la historia de vida, a todo aquello que afecta, es decir, a la magnitud del daño y a las capacidades que tienen las personas de restituir ese daño. Por ejemplo, las personas que sufrieron COVID siendo jóvenes, pero que pierden el trabajo porque no pueden estar, porque estuviesen 3, 4, 5 meses hospitalizadas, son personas que van a sentir, por supuesto, un efecto mayormente traumático. Aquellas personas que son mayores, muy mayores, y que tuvieron familiares que murieron
murieron por COVID, por supuesto el daño es mayor, porque además es un daño indeterminado, no es posible saberlo, no es algo que se pueda estimar. Padres que han perdido a sus hijos, es decir, hay una serie de eventos que no estaban en el repertorio de las cosas normales que nos ocurrían y que ahora han aparecido. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eh, no dar cuenta que estos primeros auxilios en los que estamos nosotros dando son fundamentales y que toda persona, maestro, maestra, enfermera, médico, bombero, policía y cualquier vecino debería poder tener las herramientas para primeros auxilios psicológicos. Van a ver los manuales de primeros auxilios psicológicos anexos a este video. Hablar de salud mental y hablar de apoyo psicosocial, entonces será hablar de la restitución, de la posibilidad de la restitución de los vínculos. Cuando una persona es aislada, precisamente rompe sus vínculos con lo laboral, con lo familiar y con su día a día y con su proceso cotidiano. Nuestra intervención en el área de telefónica, en el área de lo psicoterapéutico, en el área breve que estamos haciendo, lo que va a buscar es lograr que la persona no asuma ni conductas que lo aíslen aún más, ni conductas que le den más riesgo. Es decir, buscamos que dar soporte al entramado social de esa persona y ese entramado social a su vez es lo que garantiza una adecuada función mental desde el punto de vista de lo social. Por supuesto está lo personal, lo individual, están las características genéticas y de aprendizaje que cada quien tiene, pero fundamentalmente el apoyo psicosocial lo que busca es recomponer el tejido y las funciones básicas de la interacción con el otro. Hablar de intervención, como ya lo vimos en algunos de los momentos, pues lo vamos a revisar. Nuevamente, es todo acto que promueve el alivio de un determinado malestar, hace un cambio en la sociedad o hace un cambio en el colectivo, hace un cambio en ese territorio o en esa persona, y es atendido como una intervención, en este caso terapéutica. Cuando hablamos de lo terapéutico, hablamos de aliviar los síntomas de dolor, promover la cura, evitar mayores lesiones y proteger o mitigar algún tipo de lesión posterior. Eso es lo que estamos haciendo nosotros acá, una intervención de corte terapéutico y que lo que procura es aliviar el dolor y aliviar el sufrimiento humano. Hablar de soporte emocional nos hablará, ya hablamos de los vínculos sociales, ya hablamos de los elementos psiconeurobiológicos. Bueno, hablar de soporte emocional será acompañar el proceso de resiliencia personal y se hace de forma cercana y breve. Eso sí, el soporte emocional va a buscar hacer un efecto reverí, un efecto de traducción de las emociones y colocarlas en unos espacios positivos, es decir, en unos espacios reales. Las personas tienen que conocer lo que les pasa, además identificar los riesgos de lo que le ocurre y tomar las medidas personales adecuadas en torno a eso. Hablar de soporte emocional es hablar de un comportamiento franco, una conversación de una escucha activa, una escucha centrada específicamente en la resolución de problemas, en la resolución de situaciones específicas. Y hablar de soporte emocional también nos dice que hay que escuchar, ¿no? El soporte emocional en muchos casos es escuchar más que resolver cosas. Nosotros vamos a tratar de que las personas, si bien estamos centrados en la solución del problema, el mayor problema que tienen es que deben comunicar lo que sienten. Y comunicar lo que sientes a un familiar es una cosa, pero comunicarlo a un profesional o a una persona que está dedicada a este trabajo es otra. Y nosotros vamos a dar un sentido, un soporte mucho más estratégico y firme, porque estamos claros y estamos claras que lo que va a ocurrir es que existe una restitución. Después de los 11 días, 15 días, 21, después de que la persona sale de la unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios y luego sale de alta, va a restituir su vida y va a restituir sus funciones naturales. Hay que procurar que la depresión, que la ansiedad y que todos estos picos asociados al estrés, a la vulnerabilidad y a la sensación de dolor que experimenta no dejen huellas perennes o por lo menos no aparezcan sin que tengan una explicación.
Las funciones básicas de la intervención las vamos a repasar brevemente. Son atenuar el impacto psicológico, reduciendo la sensación de afrontamiento en solitario, es decir, las personas no están solas. Implica identificar riesgos y causas de la internación. Usted está acá porque tiene COVID y porque el COVID le generó esto determinado, o usted está acá porque tiene COVID y usted es un riesgo para otras personas, o usted está acá porque no tiene síntomas graves, pero es mejor aislarle para que no se haga más daño o haga más daño a otras personas. Nos ayuda a mejorar el pronóstico. Nuestra intervención nos permite aliviar las situaciones de estrés. Las personas están mejor en su casa si tienen síntomas muy leves que en un hospital, porque por supuesto en un hospital son potenciales víctimas de mayores concentraciones de virus. Habla también de contribuir en la reducción de la incertidumbre. Vamos a explicar a las personas lo que ocurre. Ellos siempre nos van a estar preguntando si es normal determinada sensación o determinado síntoma. Y a su vez, vamos a contribuir en la reducción de los efectos secundarios, de los cuales ya hablamos. Uno de ellos es el estrés, otro es la ansiedad, pero otros estamos hablando de los efectos en la salud mental que tiene después este asunto, ¿no? Luego es promover la atención y el autocuidado de la salud. Esto va a ser fundamental. Cuando nosotros le pedimos a las personas que monitoreen su temperatura y que monitoreen su estado general de salud, también estamos diciéndole que deben tener más conciencia de su propio cuerpo. Muchos de los pacientes que intervenimos y con los cuales conversamos en este caso y en estos momentos nos dicen que jamás habían pensado tanto en su cuerpo y que ahora en adelante van a dedicar un poco más de esas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque el COVID ataca las enfermedades preexistentes, los favorecen muchísimo. Personas que jamás supieron que tenían artritis o eran diabéticos, o tenían problemas coronarios, problemas respiratorios de base. Todas esas cosas que pasan por alto y que por esas razones que solo nosotros los humanos entendemos, estas cosas de eh, postergarlo de la salud, o por razones económicas, o por cualquier otro tipo de razones, no vamos al médico. Entonces, acá va a ser importante promover el autocuidado de la salud y las revisiones continuas, por lo menos anuales, después de esto. Sobre todo después de los siguientes 5 años, porque el COVID, como ya les dije, y como ya sabemos, tiene efectos secundarios. En las bases de la intervención, cuando estamos llamando, a grandes rasgos les comentaré esto, porque después lo vamos a ver en los tipos de llamada que vamos a hacer. Tenemos que adecuarnos a la proximidad y a la seguridad. En este caso estamos adecuados porque tenemos un teléfono, trabajamos de una llamada o de una videollamada. Hacemos una programación, una agenda visible, si la persona sabe cuándo, cómo y de qué forma vamos a hablar con ellos. Esto también le da un sentido de continuidad, lo retrae, lo saca del aislamiento y sabe que hay un contacto en una hora determinada. En ese contacto, vamos a subrayar, que lo volvemos a ver más adelante, pero lo subrayamos acá, es que hay un monitoreo de síntomas físicos, psicológicos y de la red de contención. Los familiares están o no presentes, los familiares les llevan alimento, no les llevan alimento, los familiares están bien, en el caso de las familias que se contagian completas. Los familiares están yendo, está sola la persona. Son dos niveles distintos. Una persona con una red de contención familiar y una persona sin red de contención familiar. A veces no son solo los familiares, son los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. En fin, esas redes de contención son vitales, son importantes. El monitoreo de cumplimiento de normas de aislamiento, bueno, sí, va a ser importantísimo para nosotros como elementos del sistema dar cuenta de que esas cosas pasan. Es decir, la gente no cumple las normas de aislamiento y se convierte en un peligro. Así como hoy día no se cumple tampoco las normas de tapaboca, protección, lavado, higienización de manos. En fin. Hay que resaltar, recalcar y repetir nuevamente una y otra vez que deben cumplir las normas de aislamiento. Por más aburridos que estén y por más en solitario que se encuentren, una persona no puede ir a comprar al chino, al súper o a cualquier lugar algo, sobre todo esos espacios tan cerrados en los cuales puede y va a ser una fuente de contagio. Hay que evaluar el riesgo, en este caso los riesgos de suicidio, los riesgos de empeorar la situación, personas que están aisladas en condiciones que no son buenas y que nunca fueron buenas para ellos y para su salud. Hay casas que no son lo más lindo que pueda tener una persona, que no son lo más sano y lo más higiénico. A eso hay que evaluarlo también. Y además tenemos que evaluar las personas que están con ellos, porque a veces
se dice que están solas, pero resulta ser que se encerraron en un cuarto y quien los cuida es una persona mayor con alto riesgo de peligro. Eso también hay que evaluarlo. Y por supuesto, no hacemos nada que no esté documentado e informado. Debemos llevar una guía día a día con esos 6 elementos, pero con esos 5 elementos. Cómo están los síntomas físicos, cómo están los psicológicos, cómo ha respondido la red de contención, el monitoreo y cumplimiento de normas y la evaluación de los riesgos posibles. A esto habría que agregar la intervención de los sistemas de salud convencionales. Ha sido visitado, llamado o atendido por médicos, se ha hecho los exámenes, en fin, ya se hizo POP, todas esas cosas. Ejes articuladores. Acompañar e informar va a ser fundamental durante todo el proceso. Activar la resiliencia una y otra vez. Usted puede hacerlo, es eficiente. Decirle usted puede hacerlo es muy, muy eficiente. Pero también hay que recordarle cómo lo hacía. ¿Y usted cómo lo hacía? Eso también activa y eso es más eficiente aún. Las personas tienen historia de resiliencia en su existencia, en su vida. Por eso son adultos y por eso avanzaron. Promover la autoprotección de la que ya hemos hablado y el autocuidado y reconocer el vínculo social. Es decir, reconocerse como parte de un sistema. Tanto para proteger el sistema completo, sus vecinos, su familia, la gente con la que trabaja, como para reconocerse como un riesgo también. Es decir, está vinculado y está allí. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en el reconocimiento del vínculo social también puede estar la culpa por haber contagiado a otras personas o la búsqueda de culpables por haber sido contagiados. Así que en estos 4 ejes articuladores vamos a manejarnos a partir de la intervención y lo que vamos a estar conversando en las 3 tipos de llamadas que vamos a tener. La primera llamada busca, como ya vimos en el taller, generar confianza y habla de me llamo, mi nombre completo es Sergio, yo soy de la Unidad de Intervención de Salud Mental del hospital, o soy de la Universidad de Flores, o soy de determinado sitio. Y le estoy llamando para hacerle un acompañamiento dado que usted está en aislamiento preventivo por la situación de COVID que usted transita. Ahí vamos a notificar, vamos a dar información y vamos a establecer vínculos, vamos a establecer luego un acuerdo. Acuerdos y normas claras serán fundamentales para establecer un camino correcto para lograr llegar hasta el fondo de la cosa. Condiciones, bueno, le pedimos por favor que nos veamos una vez al día en este horario determinado con la cámara encendida, por favor, o sin cámara encendida. O, por favor, si usted tiene alguna novedad, escriba a este teléfono. Si usted tiene alguna pregunta adicional, puede escribirme a este otro. Y así. Los momentos, las cosas que nos pueden pedir, las situaciones que son complejas y las consultas tienen que quedar claras en la primera llamada. Y si no, siempre hay que recargarlas. Dejar una tarea de autocuidado y protección y de levantamiento de información será entonces el cierre de esta llamada. ¿Cuál será? Por favor, mídase la temperatura 2 veces al día. Vea cómo está, anótelo y me lo dice. Si la persona además tiene un tensiómetro, pues que se tome la tensión y nos lo dice, señor, por favor, o señora, por favor. Eso va a hacer que la persona tenga un pendiente cuando usted le llama a la hora determinada. Y lo primero que le va a decir es, mire, tuve esta temperatura, me tomé el medicamento a tal hora y tengo esta presión arterial de tal en estos valores. Eso va a ser fundamental y va a establecer un vínculo de acompañamiento. El objetivo de la segunda llamada será un objetivo acotado y preciso, y es la visión por objetivo. Lo primero es cumplir la hora en la que nosotros nos vinculamos. Lo segundo es dar cuenta que necesitamos su información, así que vamos a pedirle el monitoreo de síntomas físicos, eso que le pedimos, temperatura, presión arterial y otros malestares que ellos puedan tener como síntomas físicos. Y luego el monitoreo de síntomas psicológicos. Ahí van a tener algunas preguntas, ahí van a tener algunas conversaciones y vamos a hablar un poco sobre estas condiciones de aislamiento y estas cosas que ocurren. Ahí les van a preguntar cosas como, ¿qué es el síndrome de la caverna? ¿Será que me lo voy a sufrir? ¿O es normal que me sienta triste? ¿Estoy llorando mucho viendo películas? En fin, esas cosas pueden pasar. Son propios del aislamiento y van a tener que ver con las conversaciones dadas.
Puede ocurrir lo contrario, puede tener una persona que ir aislándose. Entonces, bueno, le molesta la llamada, le molesta hacer el monitoreo, en fin, todas estas cosas también nos pueden pasar, pero necesitamos aclarar que es información fundamental porque con el virus nunca se sabe. Las personas insisten en subestimar la fuerza del virus en nuestro cuerpo y la capacidad que tenemos de responder. O de sobreestimarse, porque nunca van al médico, así que se asumen como personas sanas. Aquí entonces, en concreto, además de llenar, por supuesto, nuestra ficha de llamada, en la segunda llamada cumplimos la norma que dijimos, preguntamos el monitoreo de síntomas físicos, preguntamos el monitoreo de síntomas psicológicos y recordamos las condiciones de aislamiento. El objetivo de las llamadas de soporte, que son todas aquellas que realizamos antes del cierre, después de la segunda, entre la tercera y la octava llamada o novena llamada, hablamos del monitoreo de contención, es decir, ¿cómo está usted? ¿Cómo han estado estos días? Revisamos los síntomas que nos planteó el día anterior y le preguntamos directamente sobre esos síntomas, cómo han avanzado. Le preguntamos cómo está el tema de las normas de aislamiento de manera directa. ¿Las ha cumplido? Sí, no. O de manera indirecta, ¿cómo está haciendo para que el mercado llegue a su casa? ¿O cómo está haciendo para comer, para lavar la ropa, para lavar los platos, para esas cosas, ¿no? Hay personas que tienen personas que van a su casa a lavarle los platos y hacerle el aseo. Hay personas que lavan la ropa en lavaderos automáticos y hay personas que van al súper, por supuesto, a hacer esto. Muchísimas personas, ¿verdad? Bueno, hay personas que no les importa y se van a hacerlo o son tan obsesivas que requieren hacerlo porque si no, no soportan el sucio de esos días en su casa. Para eso tenemos que invocar la aparición de las personas que le acompañan, de su red de contención familiar. Evaluamos los riesgos todo el tiempo, riesgos de suicidio, riesgos de incumplir la norma y riesgos a su salud, porque puede ocurrir que se sienta muy mal o que esté dejando de comer porque se siente mal y eso también es un riesgo. Riesgos incluso de deshidratación, si está tomando o no está tomando agua. Para eso le vamos a dar tips concretos, 2 vasos de agua al despertarse, uno a mitad de mañana, 2 vasos en mediodía, otro a mitad de tarde y un vaso antes de dormir. Y así vamos dándole tips concretos para la hidratación. O la preparación de sueros orales con arroz tostado, o la preparación de limonadas para incrementar la cantidad de vitamina C. En fin, todo aquello que usted considere que puede y está adaptado para que sirva como soporte natural y de hidratación. Y bueno, hacer cada día llenado nuestro informe de acompañamiento con los ítems, los 6 ítems de lo que les hablamos. La llamada de cierre nos va a obligar entonces a hacer un informe de acompañamiento. Vamos a hablar con la persona sobre cómo se ha sentido con el proceso, cómo se está sintiendo en ese momento. Estamos hablando básicamente de que este es el día 10 o el día 11. Ya los síntomas fuertes del día 6, 7 y 8 desaparecieron. La persona puede estar un poco aturdida, pero bien, sentirse débil, pero hacer algunas tareas, tener temor por salir y contagiar a sus familiares. Hay gente que se queda 2, 3 días más y solo empieza a ir a hacer sus pequeñas compras, en fin. Hay que plantearle de nuevo la responsabilidad de cuidar a los demás y de cuidarse a sí mismo, de que queda sensible ante ciertas cosas, que es muy probable que una brisa le altere y le levante, le ponga la piel de gallina y que estos cambios de temperatura por el aislamiento se vean más significativos y lo sienta un poco más. Así como la cercanía a los demás, cómo debe hacerlo y por supuesto el uso del barbijo, que es lo que tanto hemos dicho una y otra vez, además del aseo de las manos y el aseo de la ropa y lo que somos, todo lo que nosotros hacemos para mantener limpio y aseado nuestro espacio y nuestras personas. Mucho énfasis en los diagnósticos, revisiones posteriores, la visita al médico clínico y los exámenes que debe plantearse. Y al final, decirle cuál va a ser la certificación del padecimiento. ¿Eso qué significa? Bueno, hay, de acuerdo a cada provincia, una certificación que emite el Ministerio de Salud o emite el hospital en el que fue atendido o atendida, y esa certificación debe conservarse, porque eso sirve para viajar y también sirve como estadística. También le va a servir para
ir a los medios de salud, para los espacios de salud, donde lo van a evaluar y van a ver cómo va evolucionando todo el proceso de post-pandemia. Para cerrar las consideraciones finales, estamos hablando de que la intervención de la que estamos siendo parte el día de hoy y en estos tiempos, por supuesto, no solamente es telefónica, está asistida por tecnología de comunicación. Yo hoy día sugiero que se acompañe la llamada con una videollamada para que el contacto sea más directo. Para eso se puede usar Skype, WhatsApp, teléfonos con dúo, en fin. Es muy fácil en este momento. Meet, sé de personas que utilizan Zoom, en fin. Eso es lo de menos. Las personas ya lo usan de manera habitual a partir de la pandemia y antes de ella. Y, por supuesto, en las consideraciones finales, la intervención siempre debe ser breve y acotada a un objetivo específico. Tanto cada llamada de cada día de seguimiento, como el inicio, como el cierre, deben tener un objetivo concreto. Ya hablamos de esos objetivos concretos. Su intervención debe ser momentánea. Recordemos que son intervenciones para un periodo crítico, para un periodo especial, y se deben detener. No es sano mantener relaciones continuas con las personas con las cuales nosotros hacemos esta llamada. Eso no es propio, no está bien. Nosotros tenemos que dar cuenta de cuál es nuestra tarea. No sustituimos las labores psicoterapéuticas, no sustituimos las labores de counseling o coaching de ningún profesional, solamente damos una intervención, un seguimiento y un acompañamiento para estos 10 a 15 días con COVID. Eso es lo que hacemos. Con esto cerramos la introducción a los principios de intervención telefónica en tiempos de COVID, de esta práctica profesional supervisada o este acompañamiento que estamos dando a la unidad de salud mental del Hospital Miramar. Esperamos que este material sirva para darles tips de intervención y de asistencia. Los materiales que acompañan esta formación van a estar disponibles en el link al pie de este video y en las redes y los espacios en los cuales nos hemos estado vinculando. De mi parte les digo muchas gracias por su atención, muchas gracias por la paciencia y bueno, hemos tenido sesiones cada 15 días muy fructíferas y de mucho acompañamiento y de soporte. Que estén bien y bueno, hasta la próxima.